trabajando mucho, doctor, desde hace algunas décadas y es uno de los pioneros en el análisis crítico del discurso, desde la visión analógica, ¿no? Antes de que existieran las redes sociales, ni se diga de la inteligencia artificial. ¿Cómo usted ve la evolución de esta metodología, de esta teoría que usted ha venido estudiando tanto, en el contexto que ahora vivimos de la digitalización, el auge de la desinformación? ¿Cómo usted ha podido ver la evolución de su pensamiento, de sus estudios? Yo debería decir con tristeza, porque obviamente la invención de las redes sociales, etcétera, para la reproducción del racismo es mucho más fácil que antes. Obviamente también ya en mi libro de los años 90 en inglés sobre el racismo en la prensa, entonces ya había muchos periódicos también en varios países como en Inglaterra, los tabloides obviamente ya publicaron mucho y también mentiras sobre inmigrantes, minorías, indígenas, etc. Entonces ya existía. Entonces también ya alcanzó millones, básicamente. En muchos países también, en Alemania, en Inglaterra, etc. Entonces ya en esa época, ya trabajando sobre todo en los años 80 sobre la prensa y el racismo, primero en Holanda, después también en otros países, ya había mucho racismo en la prensa. Pero obviamente ahora que todo el mundo casi tiene acceso a las redes sociales, ahora puede ser una persona racista que tiene acceso a millones de gente, obviamente es completamente, la dimensión es completamente diferente. Entonces el gran problema es eso, que antes había también publicación racista en varios países, también en Ecuador, en América Latina, en todos lados, pero por lo menos primero era la gente responsable, en principio. Sabía qué periódico, qué personas que estaban publicando qué cosas, sobre qué cosas. Teóricamente se podía prestar, entonces también prestar atención y también resistir, también simplemente quejarse sobre ese tipo de cosas. Hoy en día, cuando las cosas son anónimas también y cuando una persona con influencia tiene influencia en millones de cosas, es ahora una situación completamente diferente. Entonces también un problema mucho más fácil para controlar, porque teóricamente en los viajes tú puedes teóricamente prohibir un periódico o castigar o dar una multa, etcétera, etcétera. Obviamente hoy en principio casi ya no hay. Entonces la situación ahora para mentiras, para desinformación también es completamente diferente y como yo digo me da mucho tristeza porque no hay manera de cómo resistir. Ahora a las 6 yo tengo una entrevista también sobre derechos humanos, también aquí sobre un informe aquí en la ciudad de Barcelona, Cataluña, y si me preguntan qué podemos hacer, yo digo, sí, yo lo supiera, lo haría. Y obviamente ya no es así. Entonces es un problema gigante porque las compañías que lo hacen tienen tanto poder y tienen tanta influencia, tanto dinero que pueden controlar cualquier cosa cuando un país o incluso la Unión Europea entera dice no queremos publicaciones racistas en las páginas, etc. Ellos dicen libertad de expresión, etcétera, etcétera, tú sabes. Es un problema muy serio. Entonces, a menos que tengamos tanto poder sobre redes sociales para decir, ok, ustedes, cada persona que publica es responsable individualmente y también cualquier cosa racista se puede castigar o perseguir, etcétera, etcétera. Eso no es el caso, entonces en este momento estamos para una situación que no se puede resolver. Y eso es terrible, porque ¿cómo resistir? Ese es el problema fundamental. Entonces, ¿usted cree que debería haber una regulación sobre las redes sociales? Absolutamente, claro. Yo creo que cualquier persona que tiene influencia posible sobre millones de personas tiene que tener regulación. Yo siempre comparo con comida. Imagínate que cualquier persona pudiera hacer cualquier comida para el público general, cualquier cosa en supermercado, etcétera, como quieran. Obviamente nadie ni lo piensa, porque todas las comidas se controlan, no sé cuántos controles.
pero con discursos no. Entonces, allá cualquier persona puede decir cualquier cosa para cualquier público. Y obviamente eso es un tipo de poder que en el nombre de la libertad de expresión, porque es libertad de expresión, no es libertad de cometer crímenes o cualquier otra forma de libertad. Entonces, el abuso de la libertad de expresión es fundamental. Nosotros en Ecuador tuvimos una ley orgánica de comunicación desde el año 2013. Ahora prácticamente no existe, fue reformada en el 2019 y 2022. Y de esa 100% de la ley solo podríamos decir que existe un 10%. Y en ese tiempo se hablaba de una figura una figura jurídica que era el linchamiento mediático. Ya. Usted en estos momentos acaba de hablar de crímenes que se pueden hacer desde los discursos, ¿no? Sí. La tendencia es, primero, no regular medios, segundo, no regular redes. Se intentó hacer eso en mi país, ¿no? Porque usted bien lo dice, eso choca contra los pensamientos sobre la libertad de expresión. ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio? Bueno, entonces como cualquier, yo diría igual como comida. Las cosas, uno no puede producir comida con veneno, uno tampoco puede producir textos con veneno. Entonces, si son cosas con mentiras obvias, para todo el mundo, entonces las personas tienen que ser responsables. Entonces, aquí, por ejemplo, un periódico para poder publicar también necesita permisos, etcétera. Hay limitación y sobre todo responsabilidad. Si publican una cosa mentira, tu país quiere denunciar. Pero una persona que es totalmente libre, que va a producir mentira tras mentira, no se puede denunciar, que es absurdo. Es ese tipo de libertad, porque la gente no tiene con esa idea de libertad de expresión, tiene idea que un texto es inocente. No, un texto es para nada inocente, al contrario, tiene influencia sobre la manera de pensar, sobre la gente, sobre sus conocimientos, sus prejuicios, sus ideologías, etcétera. Entonces, libertad de expresión, claro que tiene que tener libertad de expresión, pero también responsable. Cualquier libertad y cualquier poder necesita control, tiene que ser regular. Cualquier persona que tiene poder tiene que tener. Entonces, si la persona está ejerciendo, por ejemplo, hay muchas organizaciones decentes que tienen páginas web, etcétera, pero lo hacen de una manera responsable. Pero no cualquier persona, tiene que ser una limitación de ese tipo de libertad. Me está haciendo por usted Humberto Eco. Bueno, sí. Doctor, dentro de lo que es su trabajo como científico, ¿no?, del análisis crítico del discurso, ¿cómo usted ha evolucionado con estas nuevas tecnologías? Básicamente mi propia investigación, cuando yo hice mis primeros trabajos sobre las noticias en los años 80, sí, con el primer libro sobre noticias como racismo en la prensa y otras cosas más, y también un libro que se llama de racismo y comunicación, etcétera, muchas cosas. Yo tenía que ir a la biblioteca para copiar individualmente cada artículo del periódico de ese tamaño, un gran copiador, etcétera, que la gente joven hoy en día ya no sabe. Porque ahora, para un trabajo de doctorado o de magíster, de maestrado, de máster, la gente en una tarde puede bajar todos los datos para un tesis doctoral en 2 horas. Entonces, la diferencia es gigante. Entonces, en ese sentido, yo estoy aprovechando de eso, hasta ChatGPT para otras cosas prácticas también. Uno lo usa para cosas prácticas, sí. Entonces, en ese sentido, todo es para el trabajo empírico, es mucho más fácil. Pero eso también no necesariamente avanza la manera de pensar. Entonces, y ChatGPT no inventa buenas teorías. Entonces, eso todo el mundo tiene que aprender y también cómo hacerlo bien. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho el desarrollo, porque cuando yo empecé a trabajar tampoco había internet. Claro. Nada, porque yo empecé a trabajar en los años 60, claro. 60 y después 70 tampoco, y solamente en los años 80 las primeras cosas. Yo tenía mi primer computador grande de IBM, etc., con floppies de verdad, etcétera. Entonces, no.
eso ya son ahora 40 años. Entonces yo vi cada paso de ese desarrollo y cada computador nuevo era más fuerte, más desarrollado. Ahora obviamente ya no se compara. Entonces si yo pudiera hacer una historia de ese desarrollo para mis estudiantes, ellos miren con grandes ojos. Por supuesto. Es completamente diferente. Entonces ayuda mucho, pero no necesariamente, entonces todo más fácil, pero si yo pienso en hacer teorías, es más difícil. Yo no digo que ahora las teorías son más fáciles para hacer, porque hay mucho más datos, porque obviamente antes tú podías copiar artículos de periódico, etc., pero sí, la gente ahora puede bajar 10.000 artículos en una tarde, por ejemplo, mucho más datos. Entonces tú puedes hacer muchas más cosas automáticas, como contar palabras y cosas de contenido, sí, pero para análisis sistemático explícito, que no solamente de contar palabras, sino análisis crítico, igual eso no ha mejorado, porque la gente no es más inteligente o más... No, en algunas cosas uno tiene que hacer igual. ¿Y la teoría sigue siendo la misma, doctor? Lo mismo que usted pensaba antes, que las élites dominantes, simbólicas, Bueno, eran las que perpetuaban los discursos discriminatorios, racistas. Todavía es cierto en el sentido que las grandes compañías, etcétera, y grandes empresas que todavía tienen control también, ahora también, no solamente en periodos publicados, sino también en redes sociales. ¿De acuerdo? Entonces, mucha de la información que la gente tiene en las redes sociales, ellos también sacan de las grandes compañías de información. Entonces, la gente también usa desinformación de amigos, etcétera, etcétera, pero la gran parte de eso, entonces, en ese sentido, las grandes compañías de medios de comunicación todavía son respetadas. Todavía son gran parte son respetadas. Eso no cambió, solamente tiene mucha más influencia, no solamente un periódico que se vende en la calle como antes. Así es, y si consideramos de que estas grandes Big Tech, ¿no?, son las que tienen los datos de las personas que consumimos redes sociales, ¿no?, y que ellos son los que ahora tienen el poder de la información. Usted tal vez no nota que hay algún peligro allí. ¿Peligro en qué sentido? De que ellos tienen nuestra información, nuestros datos, y que ellos son los que a través de los algoritmos son los que están ahora generando los debates y promoviendo discursos en las redes. Eso en sí no es malo, porque si fuera una información que se usa para nuestra salud, etcétera, etcétera, o protegernos contra, no sé, que si, por ejemplo, viene un evento terrible, como ahora, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, que se puede anunciar a la gente, etcétera, etcétera. Sí, la gente tiene mucha información, bien, pero la cuestión no es esa, pero si van a usarlo, a abusar de eso. Si van a abusar de eso para muchas cosas ilegítimas o ilegales, etcétera, obviamente no. Entonces, si se usa para nuestra salud o para protegernos, etcétera, etcétera, bien. Pero si se abusa de tal y tal información es otra cosa. Nada más, obviamente, publicidad, etcétera. Tú pones cualquier cosa en el compu y ya saben todo de ti, obvio. Entonces yo diría otra vez, es como el poder también. El poder en sí no es malo, el problema es abuso de poder. Bueno, es lo que usted ha venido estudiando, ¿no? No, pero es crucial. Abuso de poder. Entonces es abuso de poder. Entonces sí, tú puedes usar tu poder para hacer cosas bien, pero ahora el ejemplo tal vez más grande de la historia es el poder de Trump en Estados Unidos. Entonces allá se puede ver lo que implica hoy en día tener poder sobre incluso todo, sobre inmigración, sobre otra gente, para abusar de ese poder, para limitar a la ayuda en el mundo, etc., también de salud de la gente, el comercio. que son miles. El comercio es ya una cosa, pero también tiene que ver USAID, por ejemplo, tiene que ver con la salud de millones de gente, etc. Entonces, si hay un ejemplo de abuso de poder, ocurre hoy en día. Y lo peor es que también en otros países, como aquí en España, también hay gente que quiere imitar ese tipo de cosas.
eso es terrible. Entonces, allá, contra ese tipo de poder muy tradicional, que no solamente tiene que ver con cosas divinidad, simplemente poder clásico de economía, de militar, etcétera, etcétera, no cambió. En ese sentido, cambió muy poco. Pero justamente hay estudios que indican que son las redes sociales las que han ocupado estas clases de discursos, las que han vuelto virales y han privilegiado estos discursos así de radicales, polarizados. Exacto. Otra vez, eso también acontecía antes. Por ejemplo, si yo pienso leer y analizar los tabloides que todavía existen en muchos países, y yo leo ese tipo de cosas, y bueno, eso ya existía, solamente tenían, en principio eran conocidos, entonces ya sabes qué hacer, tú puedes en principio prohibir, tú puedes perseguir, tú puedes denunciar, etcétera, etcétera. Eso había una manera de resistir un poco, o de controlar un poco. Pero eso hoy en día casi no es posible. Las grandes compañías sí, entonces la Unión Europea puede ser a X, por ejemplo, Twitter, tú no puedes tener tal y tal cosa, etcétera, o tú tienes que pagar eso. Entonces hay un poco de control, pero no basta. Y obviamente la gente con mucho poder como Trump no les importa, porque además hay muchos juicios del Supremo, entonces que les da razón. Entonces la situación, la combinación de poder económico, etcétera, etcétera, más poder militar, más el poder digital, esa combinación obviamente es político, militar, mata digital. Mucha gente. Doctor, ¿y cómo es esta realidad que estamos viviendo actualmente, que lo hemos visto y analizado con usted en estos momentos, que tiene, donde hay mucha presencia de lo digital, de lo tecnológico? ¿Cómo esto afecta a las minorías? Las minorías no tienen mucho poder. Y precisamente ese abuso de poder entonces también abusa contra minorías. Entonces eso ya se ve contra mujeres, porque también muchas veces millonarios son hombres tradicionales, sexistas, machistas, etc. Es ya una cosa. Pero porque también en general son gente blanca, europea, norteamericana, etcétera, etcétera, incluso en América Latina. La gente con poder no son gente indígena. Entonces, obviamente, también en Brasil, yo conozco todos los países de América Latina, yo empecé con México y después también los otros países. Todos mis colegas eran gente más bien europea y poca gente afro y casi nadie indígena. Entonces, obviamente, no tienen poder y muchas veces, como sabemos, eso se puede generalizar, si se abusa de poder en un país, la gente con menos poder va a sufrir más. Entonces, primero, gente con menos ingresos, primero las mujeres, después la gente minorías, inmigrantes, etc. Ellos van a tener siempre menos derechos, menos poder, menos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo así. Entonces, cuando todas esas cosas de la libertad, entre comillas, de expresión, también es para decir cualquier cosa sobre, aquí en Europa, sobre todo inmigrantes, y en América Latina también, no tanto inmigrantes, sino minorías indígenas, obviamente ellos van a sufrir más.